acompañe con su Biblia al Evangelio de Juan. Vamos a leer los versículos que se encuentran en el capítulo 6. De los versículos 66 al 69. Juan 6, 66 al 69. En este sentido vamos a dar lectura a la palabra y vamos a orar para que hoy Dios se revele a través de su palabra. Dice así la palabra de Dios, Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora y te adoramos. Gracias, Dios, porque el tiempo que entonamos cantos, alabamos tu nombre y te adoramos. Es un tiempo, Señor, en el cual nuestro espíritu es preparado para escuchar tu palabra. Es un tiempo en que somos sensibilizados por medio de la adoración, Señor, para recibir el mensaje de tu palabra. Que hoy, Dios, todo nuestro ser, Señor, esté preparado para recibir tu palabra. Ayúdanos, Dios, y que hoy tu palabra no vuelva a ti vacía. Señor, que nada estorbe, Señor, a la proclamación de tu palabra, para que tú seas glorificado a través de tu santa y bendita palabra. En Cristo Jesús. Amén. Siéntese, hermano, gracias. Después de que Jesús estuvo disertando ampliamente sobre su identidad con los judíos, porque todos estos textos que leímos vienen de un contexto donde Jesús habla a los judíos y entre ellos los fariseos. Y estuvo Jesús hablando en cuanto a quién era Él. Y estuvo ampliamente diciendo que Él era el pan de vida que había descendido del cielo. Y mire, para entrar un poquito en el contexto de lo que leímos, vamos a leer algunos versículos del capítulo 6 de Juan, no la Biblia de Juan. Dice el versículo 41, murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Sí? Cuando Jesús habla, los judíos le piden alguna señal que demuestre que lo que él dice proviene de Dios. Y ellos le dicen a Jesús, Moisés nos dio el maná, el pan que descendió del cielo. Jesús entonces les dice que Él es el pan que ha descendido del cielo, Él es el pan de vida que descendió del cielo. Entonces cuando Jesús dice esto y que al comer ese pan que descendió del cielo, el hombre tendría vida eterna, ellos empezaron a tener conflictos internos en cuanto a que Él se estaba poniendo como Dios. Y el Señor cierra esta discusión reafirmando que Él es el pan de vida y que solo creyendo en Él únicamente tendrían vida eterna.
En el versículo 35, antes el Señor dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el versículo 58 les dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente, haciendo Jesús alusión a su persona. Y al oírla, muchos de sus discípulos, o que decían ser sus discípulos, consideraron rigurosa o severa su palabra. ¿Sí? En el versículo 60 dice lo siguiente, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Sí? Entonces, hermano, para ellos fue motivo de abandonarlo, de dejar a Jesús. ¿Qué es lo que éste está diciendo? ¿Qué palabras son estas que este hombre dice? Que Él es el pan de vida que descendió del cielo y que solo comiéndole a Él podremos tener vida eterna. ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Qué son estas palabras? ¿Por qué es que Él se pone como aquella única fuente de la vida eterna? ¿Sí? Las palabras que Jesús decía les escandalizaban o les ofendían, como lo que significa esa expresión ofende, o sus palabras les hacían tropezar. El que Jesús dijera que Él era el pan de vida era algo que limitaba las opciones para el hombre de su salvación, porque al decir Jesús que Él es el pan de vida y ponerse como única opción para la vida eterna, y de esta manera cerrar cualquier otra opción, producía un gran escándalo en los hombres. ¿Por qué razón? Porque ellos, como judíos, se amparaban en guardar sus tradiciones, en su culto, en su herencia de Abraham, y en todas aquellas cosas de las cuales el judío se sentía orgulloso, pero que al final de cuentas no les servía para obtener la vida eterna. Una vez que estos hombres, y fíjese que yo creo no eran pocos, porque dice que muchos volvieron atrás. Mucha gente que ha oído el Evangelio se ha escandalizado cuando las demandas del Evangelio te llevan a llevar tu fe más allá aún de tu relación con tu familia, de tu relación con tus amigos, de la relación en tu trabajo. La demanda del Evangelio es una demanda que llega a escandalizar al hombre a tal grado de decir, ¿cómo es que por el Evangelio yo he de tener que romper relación con la gente que me rodea? ¿Por qué el Evangelio ha de ser causa de que yo deje de convivir con la gente que convivo? Y el hombre se escandaliza y a veces nos dicen qué exagerado eres por tomar esa postura. La realidad del Evangelio es que Jesús se ha puesto como la única opción para vida eterna para el hombre. Los hombres de hoy, como los judíos, te pueden decir, pues llevando bien tu religión y no haciéndole mal a nadie, yo creo que irás al cielo. Haciendo lo justo, lo correcto, y teniendo una vida de adoración y de contemplación a Dios, yo creo que irás al cielo. Como lo veíamos ayer en el desayuno de mujeres, que Lidia era una mujer que adoraba a Dios, que iba a las oraciones. Lo mismo que Cornelio, un hombre que adoraba a Dios, temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas, pero necesitaban oír el mensaje del Evangelio de Cristo. De igual manera,
Hoy el hombre solo a través del mensaje del Evangelio puede tener la vida eterna. Volviendo al pasaje que leímos, dice ahí en el versículo 66 que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y miren la reacción de Jesús. Enseguida dice Jesús a los 12, al parecer nomás le quedaron los 12. De tal vez un grande grupo de hombres y mujeres que seguían a Jesús, cuando Jesús pone en claro que solamente en Él se encuentra la vida eterna y que Él es la fuente de la vida eterna y que solo a través de Él se obtiene la vida eterna, muchos le dejaron. Jesús dijo entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Miren la reacción que causó en Jesús esto. Claro que Jesús sabía de antemano quiénes le seguían fielmente, quiénes creían verdaderamente en Él y quién no, porque eso lo enseña la Biblia, que Jesús no confiaba en nadie porque Él sabía quiénes creían genuinamente en Él. Como si estuviera probando a sus 12, les dice, mi palabra te ha escandalizado también a ti, ¿se te hace dura? ¿Ha ofendido tu susceptibilidad a tal grado que tú también te quieres ir? Contrariamente, nos encontramos que viene la humilde respuesta de Pedro, reconociendo su carencia espiritual y su necesidad de ser guiados en esta vida, y entendiendo que fuera de Cristo serían como ovejas sin pastor, perdidos y sin rumbo o dirección por este mundo. Es que responde a Jesús, ¿a quién iremos? ¿A quién podemos ir? Fuera de ti, Señor, no tenemos algo seguro, algo que trascienda este mundo caído y corrompido. Fuera de ti es imposible hallar algo digno de confianza y seguridad. El mismo Pedro se responde esa pregunta que él mismo había dejado ver, su revelación de Jesús en su vida como el ungido de Dios. Pedro había entendido que Cristo era el ungido de Dios, el escogido por Dios, el Mesías de Dios. Es por eso que él mismo hace la pregunta y él la responde. ¿A quién iremos si tú eres el Cristo? Tú eres el que tiene palabras de vida eterna. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mire, había dos cosas que había en Pedro que traían esta seguridad. Había dos cosas que tenían en Pedro una firme confianza en Cristo Jesús, que ellos habían creído y que conocían que Cristo era, que Jesús era el Cristo o el ungido de Dios. No solamente una cuestión de fe, es una cuestión de análisis mental. Ellos conocían, creímos en ti, pero ahora hemos experimentado, hemos venido conociendo que tú eres el Cristo. Es una traducción de la palabra conocer. Hemos estado conociendo que tú eres el Cristo, el ungido de Dios. Por eso, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde podemos ir si nosotros hoy conocemos, sabemos y creemos que tú eres el Cristo? La primera pregunta que surge a nosotros después de esta respuesta de Pedro es que los que volvieron atrás
a dónde volver. Los que se apartaron del Señor irremediablemente volvieron a su estilo de vida anterior. Irremediablemente volvieron al mundo, a sus prácticas pecaminosas, alejados del Dios sin fe y sin esperanza. Porque como lo hemos dicho, en la medida que tú te apartas de Cristo, te acercas más al mundo. En la medida que nosotros nos separamos del Señor, el mundo nos atrae, el mundo nos jala, el mundo nos reclama. Porque el mundo reclama a los que son del mundo. ¿Por qué volvieron atrás? Porque ellos nunca conocieron a Jesús. Porque ellos nunca entendieron que Él era el ungido de Dios. ¿Por qué se escandalizaron de las palabras de Jesús? Porque en ellos no había convicciones claras y seguras de que había que seguir a Cristo. Por eso en el momento que Cristo cerró este abanico de la salvación a su persona solamente, dejando fuera sus tradiciones, su religión, sus costumbres, todo eso, se ofendieron. Como en nuestros días la gente se ofende cuando tú dices que fuera de Cristo nunca va a poder alcanzar la vida eterna. ¿Cuánto había escuchado hablar Pedro a Jesús? ¿Y qué había escuchado hablar a Jesús de su misma persona que trajo esta convicción a su corazón? La gente necesita oír de Jesús. La gente necesita escuchar a Jesús hablando a través de su palabra. La gente tiene que entrar en una comunión con la palabra de Jesús para poder entrar en comunión con la persona de Cristo. Es imposible hablar de alguien que diga tener comunión con Cristo sin tener comunión con la palabra de Dios. No podemos presentar un Cristo sin la palabra, ni la palabra sin Cristo. Lo uno va unido estrechamente a lo otro. Yo no puedo hablar de la palabra de Dios sin que esté Cristo de por medio, porque tal vez yo diga, no quiero que te vayas a ofender con lo que te voy a decir, o con lo que dijo el Señor de las personas que creen o piensas como tú. No podemos, hermanos, nosotros ensanchar el camino que Cristo redujo o hizo angosto. Vivimos en tiempos donde todo el mundo quiere ensanchar el camino del Señor, donde todo el mundo quiere facilitarle a la gente el seguir a Cristo. Todo el mundo está buscando el camino fácil, la puerta ancha. Nosotros no podemos proclamar ese evangelio. Es por eso que Jesús dice ahí mismo en Juan 5:24, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire, el mensaje es conciso y el mensaje es estrecho. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, ese tiene vida eterna. Ni usted ni yo necesitamos escuchar otra palabra. Ni usted y yo necesitamos creer en algo más que en Cristo y en el Padre que le envió. No necesitamos otra cosa en la vida para la vida eterna, sino que creer en Cristo y en Dios el Padre para vida eterna. Qué importante es para el hombre escuchar a Jesús, creer en el
el que le envió es aceptar que Jesús es el Cristo. Si usted cree que Dios envió a Jesús, entonces usted cree que Jesús es el Cristo, el elegido por Dios, como Pedro lo declaró. Pedro estaba completamente convencido de que Cristo venía de Dios, de que el Hijo procedía del Padre, de que el Padre había enviado al Hijo para salvar a lo que estaba perdido. Mire cómo la Biblia nos da ejemplo de que cuando la gente escuchó hablar a Jesús, su vida fue transformada. Cuando los samaritanos oyeron hablar a Jesús, trajo una fuerte convicción de que Él era el Salvador del mundo. Mire, Juan 4, versículo 40, dice: entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, a la samaritana: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La palabra de Cristo surge un efecto en las personas. Cuando la gente oye hablar a Cristo, la gente inmediatamente se identifica con el Salvador. La gente inmediatamente reconoce que sus palabras son palabras de vida. La samaritana, cuando empezó a platicar con Jesús y empezó a tener este diálogo donde se identificaron el uno al otro, cuando ella dice: bueno, Señor, ¿quién eres? ¿Eres profeta? Porque estamos esperando al Mesías. Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Y la mujer se identificó en su condición pecadora, caída, y que necesitaba de ese Mesías Salvador, cuando lo conoce a través de estar hablando con él, a través de estar comiendo las palabras de vida que Cristo le hablaba. Ella creyó. Y se vuelve inmediatamente un mensajero del Evangelio, y va con los samaritanos y les dice: he encontrado a uno que dice ser el Mesías. Y dice que vinieron a escucharlo y creyeron, ya no solo por la palabra de ella, sino porque escucharon al Verbo hecho carne a Dios. ¿Qué convicción tan grande trae la palabra de Dios en la vida de Dios? Ayer en la mañana comentábamos a las hermanas que nosotros no tenemos que preocupar cuando hablamos la palabra si la gente cree o no cree. Nosotros lo único que tenemos que hacer es compartir el mensaje del Evangelio, y que Dios preparará el corazón, abrirá el corazón, como lo hizo con Lidia, para escuchar el mensaje y creer. Dios nos ha llamado a sembrar su palabra. Cristo nos ha llamado a predicar las palabras que Él habló y no. Mire lo que dice Jesús de las palabras que Él hablaba. Ahí mismo en Juan 12, 49 y 50 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es que vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dado. Miren, ¿qué está diciendo Jesús de las palabras del Padre? Que el mandamiento del Padre es vida eterna. ¿Y qué dijo Pedro de las palabras de Jesús?
Tú tienes palabras de vida eterna, porque Jesús estaba transmitiendo el mensaje del Padre a través de su amado Hijo. Por eso en una ocasión que envían unos alguaciles a capturarle, a tomarle preso los fariseos, cuando ellos escucharon hablar a Jesús, quedaron impactados por la palabra de Jesús y dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿A dónde podríamos ir fuera de Jesús? ¿Qué palabra podríamos encontrar en algún otro ser que trajera vida a nosotros, que trajera consuelo, que trajera paz a nuestra alma? Solamente las palabras de Cristo pueden producir esto en el hombre. Lo único que buscaba Cristo al hablar era comunicar la voluntad del Padre para el hombre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre para el hombre? Que le conozca para vida eterna. Todo lo que hizo Dios fue transmitir lo que el Padre le decía, para que de esta manera el hombre, por medio de las palabras, obtuviera la vida eterna. Y Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna, hermanos, se transmite a través de la palabra. El hombre obtiene la vida eterna porque ha escuchado la palabra de Dios. Es por eso que el escritor de Hebreos dice que Dios habló por sus santos profetas. Hebreos 12 dice: pero en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Mire, acompáñenme a Jeremías 1. Mire cómo siempre Dios ha hablado, cómo Dios siempre ha usado la palabra como un medio de comunicación para comunicarse con el hombre y trascender en la vida espiritual del hombre. Dios no necesita otra cosa para transformar al hombre, sino que simplemente su palabra sea proclamada. Miren lo que dice Jeremías 1 y versículo 4 en adelante. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Ningún hombre que diga ser un hombre que viene enviado por Dios puede hablar otra palabra que las palabras de Dios le han dicho que hablar. Ningún profeta podía hablar otra cosa más que la que Dios le había dicho que dijera. Cristo no vino más que a hablar lo que Dios le dijo que dijera. Ahora que el Señor Jesús no está entre nosotros, nos ha dejado su Santo Espíritu para recordarnos todo lo que Él nos ha dicho. Mire cómo en la Trinidad la razón o el propósito es que la palabra de Dios sea escuchada. Dios habló primeramente con voz audible a los hombres, después habló por medio de los profetas. El escritor de Hebreos dice: ahora nos ha hablado por el Hijo. Y ahora que el Hijo no está, el Hijo ha enviado al Espíritu Santo para que nos hable
las palabras que Él un día habló. Dice Juan en el 14 y versículo 26, dice el Señor Jesús: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Lo que dijo el Padre. Se fija que cómo la Biblia tiene un solo mensaje. Se fija cómo es por eso que la palabra es una palabra inerrante, inefable, perfecta. Porque el mensaje no ha sido cambiado porque las personas cambiaron. El mensaje sigue siendo el mismo. Dios hablando al hombre para que el hombre tenga vida eterna. Dios hablando de muchas maneras, de muchas formas, a través de los profetas, habló ahora por el Hijo y ahora el Espíritu Santo está reafirmando las palabras que el Hijo dice. Ahora que el Espíritu Santo habla a los creyentes, ahora que el Espíritu Santo nos revela la palabra a nosotros, ¿cuál palabra? La del Hijo, por consiguiente la del Padre. Nosotros no podemos proclamar otra palabra sino la palabra que Dios ha revelado a través del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la palabra que nosotros proclamamos? El Evangelio de Jesucristo. No hay otra palabra que nosotros podamos hablar, porque es la palabra que Jesús nos ha legado para compartirla y para que el hombre y la mujer que le escuchen tengan vida eterna. El apóstol Pablo, hablando del Evangelio, dice cosas muy interesantes, hablando del poder del Evangelio para transformar. En Efesios 1:13 dice el apóstol Pablo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Dice, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo está diciendo, en él también, refiriéndose a Cristo, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación. El Evangelio no tiene otro objetivo que traer salvación al hombre. El mensaje del Evangelio no tiene otra cosa en su mira sino salvar a los hombres. La proclamación del Evangelio es para salvación. Por eso es una buena nueva. Porque el Evangelio trae salvación a los que creen. El que escucha el Evangelio recibe una buena nueva. Y si la cree y la acepta, y viene a Cristo en arrepentimiento y fe, será una muy buena noticia. Ahí mismo en Efesios, capítulo 3 y versículo 8, dice el apóstol Pablo: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mire cómo describe Pablo el Evangelio: las inescrutables riquezas de Cristo. Aquello que no puede ser medido, eso significa inescrutable. Aquello que no puede ser sondeado para determinar su dimensión o su profundidad. Así son las riquezas de Cristo por medio del Evangelio, inescrutables. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio, la gente es enriquecida.
Por eso cuando Pablo habla de él y de su ministerio y de su trabajo, dice que ellos eran como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Porque con el Evangelio la gente es enriquecida, el hombre es enriquecido. Porque una vez que el hombre escucha el Evangelio es transformado y empieza a él a poseer la riqueza gloriosa del Evangelio. En 2 Timoteo 1:9 y 10 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Y esta gracia de la salvación, Dios nos la había otorgado antes de los tiempos de los siglos, pero se hizo manifiesta en Cristo Jesús. Dice: el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cuando Cristo vino y proclamó el Evangelio, el mensaje del Evangelio quita la muerte y trae vida al hombre. Y no solamente vida espiritual, una vida eterna, una vida inmortal. Cuando nosotros hablamos el Evangelio trae vida, pero trae vida eterna a los hombres. Por eso es que nosotros, no podemos ni debemos hablar otra cosa que el Evangelio de Jesucristo. Así como Cristo vino en obediencia al Padre para hablar solamente lo que el Padre le dijo que hablara, nosotros no tenemos por qué hablar otra cosa que no sea el Evangelio. Por último, hermano, quiero que me acompañe al Salmo 12. El salmista hace una descripción de lo que es la palabra de Dios. Y miren lo que dice el salmista. Esto es para que usted y yo vayamos de aquí con una completa certeza, con una completa seguridad de que lo que estamos predicando, el mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios, es la verdad. Que no hay otro mensaje que pueda sustituir el mensaje del Evangelio. Salmo 12, versículo 6. Mire cómo describe el salmista la palabra de Dios. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Las palabras de Jehová son palabras limpias, son como plata refinada, que ha pasado por un proceso, ¿sí?, de purificación durante 7 veces. ¿Qué necesidad tendría yo como hombre de agregar algo más? Si las palabras del hombre siempre son palabras impuras, perversas, impías, necias, negligentes. No hay necesidad para que agregarle, por eso Cristo es muy enfático. Hay de aquel que le quitare o le agregare a las palabras que yo os he hablado, porque ni una tilde ni una coma dejará de cumplir. ¿A quién iremos si solamente Cristo tiene palabras de vida? Una vez que hemos conocido al Señor, es imposible concebir nuestra vida de otra manera. Haremos como los otros, volveríamos atrás ¿a qué? El apóstol Pedro tenía una firme convicción de quién era Cristo por la palabra que él había oído. El deseo de mi corazón es que usted hoy salga con esa firme convicción.
de que no tenemos a quién. Cristo tiene palabras de vida eterna. Póngase en pie. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. En algún modo, o el pensar en algún momento, volver atrás, Señor, como aquellos que se decían sus discípulos, por la convicción que trae tu palabra en nuestro corazón, como Pedro lo consideramos algo imposible. Señor, ¿a quién podemos ir si solo tú tienes palabras de libertad? ¿Cómo podríamos volver atrás, Señor? Llegar a negar la obra regeneradora de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. ¿Cómo podríamos volver atrás y decir que tus palabras no han hecho un efecto en nuestra vida y corazón a tal grado que hoy nos tienen aquí escuchando? ¿Cómo podríamos volver atrás, Señor, si por tu palabra hemos sido vivificados? Si por tu palabra, Señor, hemos sido transformados y regenerados. Si por tu palabra, Jesús, hoy hemos sido limpios de nuestros pecados. ¿Cómo podríamos irnos y alejarnos de ti, Señor? Si cada vez que tú has hablado a nuestro corazón has dicho palabras de vida eterna. Si cada vez que has hablado a nuestro corazón, Señor, tú no has hecho otra cosa sino manifestar la voluntad del Padre para los suyos. Palabras que traen vida eterna en el escucha. Que nunca nuestro oído se llegue a cerrar a tu palabra, Señor. Nunca permitas que un día nuestro corazón se endurezca a tal grado que nos escandalicemos o que digamos que tu palabra es demasiado dura, demasiado difícil para seguirla. Señor, nunca permitas que un día, Señor, por causa del mundo y por causa del pecado y de todo lo que nos rodea, Señor, un día cerremos nuestros oídos a tu palabra. Señor, que hoy seamos guardados por el poder de tu palabra. Que hoy, Señor, seamos guardados por el poder de tu Santo Espíritu, que continuamente hable a nuestro corazón, que continuamente, Señor, nos redarguya de cualquier pecado y de cualquier falta, Señor. Que tu Espíritu Santo nos siga hablando las palabras de Dios. Que tu Espíritu Santo siga recordándonos todo aquello que tú dijiste, Señor, para de esta manera seguirte en fidelidad, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy te bendecimos y te adoramos por la palabra que hoy tú trajiste a nuestros corazones, porque ciertamente son palabras de vida eterna. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor, les bendiga, hermanos. Gracias. No se olvide el sábado estar aquí a las 6 de la tarde. El mismo el pastor estará compartiendo la palabra. Seamos puntuales. Amén.
Vamos a orar, hermanos, para pedirnos por las ofrendas y los diezmos, y nos despedimos con el canto Padre de Cristo. Señor, te damos gracias, te bendecimos hoy, tú eres bueno y fiel, y en esta tarde te pedimos que nos guardes en el momento de estas gracias. Dios, ir tentando nuestras vidas y dándonos trabajo, Señor, durante la semana, para que así podamos seguir sirviendo a otros. Y Dios, guarda tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.